Muy bien, hermanos, vamos entonces a comenzar esta clase de hoy, recordando que ya habíamos pasado por una época en la historia de la Iglesia de la Reforma protestante, que como ustedes saben comienza con Martín Lutero y las tesis de Lutero, pero no se va a quedar allí, sino que la Reforma protestante va a ir tomando cada vez más fuerza y dividiéndose cada vez más, porque recuérdense que Lutero no fue la cabeza de la reforma, él fue el primero, pero no fue la cabeza, por lo tanto, ellos no tenían una, una unidad en una figura, una persona, absolutamente no. Tenían una pluralidad tan grande que surgieron muchas y muchas. Después del protestantismo iniciado por Lutero o luteranismo, han salido muchas sectas, como por ejemplo los adventistas, de allí los adventistas del séptimo día, que son de una rama de los adventistas. Recordemos también la iglesia bautista, la iglesia calvinista, la iglesia llamada Iglesia de Dios, los hermanos mormones, el luteranismo, el metodismo, la iglesia metodista, el metodismo pentecostal, los pentecostales, los testigos de Jehová, la cienciología, los rosacruces, y bueno, de allí podríamos elencar una lista muy grande que, bueno, ustedes conocerán algunos. Pero antes de empezar a hablar sobre las sectas y cómo las sectas fueron dividiéndose a través de los años, vamos a hablar de uno de los cismas eh, que, como ustedes saben, también fue un cisma muy importante en la iglesia, sobre todo para los que viven aquí en Estados Unidos, pues lo recordarán más porque es una de las iglesias mayoritarias en los Estados Unidos, que es la iglesia anglicana. Habíamos hablado de la iglesia mm, ortodoxa, que se dividió en el año 1054 con la excomunión entre el patriarca y el papa, en este caso el embajador del papa, Miguel Cerulario, y, y en este caso, bueno, el patriarca de Constantinopla. En esa división de la iglesia, que era una misma iglesia, como ustedes saben, iglesia católica, se dividen estas dos grandes ramas, la iglesia católica romana, que somos nosotros, que continuó fiel al Papa y que continuó las enseñanzas del Señor y la predicación de Pedro y Pablo, como sabemos, y la iglesia ortodoxa, que siguió más la tradición del apóstol San Andrés por su predicación en Constantinopla y una visión de una iglesia un poco más colegial. ¿A qué me refiero con la palabra colegial? Para ellos, el colegio apostólico es el colegio de obispos, que para ellos no existe uno que sea como la cabeza de todos, sino que para ellos todos son iguales, ellos le llaman la colegialidad. En la Iglesia Católica también existe la colegialidad, por lo tanto todos los obispos forman parte del colegio episcopal. Cuando digo el colegio episcopal me refiero a todo el colegio de obispos, con con sus diferentes conferencias episcopales en cada parte del mundo. Sin embargo, nosotros como Iglesia Católica Romana siempre hemos destacado la importancia de que el Papa es un obispo también, pero es el que tiene la misión de unir la iglesia, o sea, de unidad de la iglesia
y de gobierno también de la Iglesia Universal. Para los ortodoxos no. Para los ortodoxos, todos los obispos del mundo ortodoxo, para ellos, que son patriarcas, obviamente, le llaman patriarca generalmente, sobre todo cuando son sedes grandes, ellos no tienen uno que sea, digamos así, como el cabeza, como el que gobierna a todos, sino solamente ellos tienen una especie de figura, digamos así, como una figura espiritual, que es el obispo de Constantinopla. Sin embargo, para los obispos, para la iglesia ortodoxa rusa, es el patriarca de Moscú. Y así tienen diferentes líderes espirituales, pero no hay ninguno que sea el que gobierne ni como la cabeza central. Para ellos no, porque ellos creen en la colegialidad. Lo que les decía de la colegialidad, que cada uno de los obispos es cabeza en su diócesis y sí, se juntan, se unen, se ponen en común algunas cosas, pero no hay ninguno que sea como la cabeza, como el jefe, como lo que nosotros tenemos al Papa, ¿verdad? No lo tiene, absolutamente. Ni la Iglesia Ortodoxa, ni tampoco la Iglesia Anglicana de la cual les voy a hablar. La Iglesia Anglicana aquí en los Estados Unidos tiene una importancia muy grande porque la Iglesia Anglicana, o la Comunión Anglicana como le llaman, aquí en los Estados Unidos es una iglesia mayoritaria, porque recuérdense que la evangelización de los Estados Unidos, hecha por la Iglesia Anglicana, obviamente venido directamente de los conquistadores, que fueron los ingleses, que conquistaron gran parte de los Estados Unidos. Ellos trajeron la tradición anglicana. Eh, que venía de Inglaterra, eh, encomendado por el rey de Inglaterra. Y en este caso, la iglesia anglicana empezó a tomar un auge muy fuerte en los Estados Unidos. Ellos no le llamaron anglicanos porque para ellos llamarle anglicano era como llamarlo inglés, como de Inglaterra. Y ustedes saben que los Estados Unidos siempre, desde el principio, han querido ser un poco como sui generis, como particular, digamos así, como muy especial. Y para ellos decir que forman parte de la corona de Inglaterra, pues sonaba un poquito como que ellos son una provincia de Inglaterra. Y esto hería un poco lo que es también el orgullo americano, como ustedes saben. Entonces ellos proponen nombrarla episcopal. Y es por eso que la iglesia anglicana en los Estados Unidos se le llama episcopal, pero es la misma iglesia, solamente que en los Estados Unidos se le llama episcopal y se le llama episcopal porque viene de episcopo, episcopo que quiere decir obispo, o sea que los que van a regir la iglesia episcopal son los obispos, o sea, los episcopos. Por eso es que asume el nombre de episcopal, pero en realidad es la misma comunión anglicana. Se le llama comunión anglicana porque es la unidad de todas estas iglesias que siguen la misma tradición anglicana. Por lo tanto, es la misma iglesia anglicana, pero que se le llama episcopal. Que a la vez es la misma iglesia católica, pero que se dividió y ahora les voy a explicar un poco la división. Resulta que el Papa Enrique VIII, que ya ustedes seguramente algunos conocerán de él, y yo ya he hablado algunas cosas, he hablado del rey Enrique VIII, él estaba casado con Catalina de Aragón, era su esposa, era la reina. Sin embargo, algo completamente raro para esa época, el rey le pide al Papa poder divorciarse de su esposa. El Papa era Clemente VII. Clemente VII no acepta, obviamente, porque la Iglesia Católica creía, o continúa creyendo, obviamente, pero me refiero en esa época, creía
firmemente en el matrimonio para toda la vida. Y Enrique VIII era parte de la Iglesia Católica, con toda la Iglesia Católica presente en Inglaterra. Sin embargo, él insiste al Papa, a pesar de que el Papa no le concedió la posibilidad de divorciarse de Catalina de Aragón, él insiste y se separa de Catalina de Aragón. Proclama que en Inglaterra, la Iglesia Católica de Inglaterra, va a tener una cabeza que no va a ser el Papa de Roma, sino que va a ser el rey. Y es por eso que aún en la actualidad, el jefe, digamos así, de la Iglesia en Inglaterra es la reina Isabel. Por ende, cada cosa que se hace en la iglesia pasa siempre por el escritorio de la reina. ¿Ah? El rey y la reina, el que esté ahora tenemos la reina, pero la reina Elizabeth. Sin embargo, en aquella época era Enrique VIII y él se autoproclamó, él mismo, se proclamó el jefe de la iglesia de Inglaterra. Y al llamarla así, Iglesia de Inglaterra, asumió el nombre de anglicano. Anglicano viene de anglos, anglos que es inglés. Entonces la iglesia anglicana es la iglesia que nace en Inglaterra por decisión de Enrique VIII de dividir la iglesia católica, y este es el cisma de Occidente, llamamos el cisma de Oriente con los ortodoxos, el cisma de Occidente es con los anglicanos. El rey Enrique VIII se divorcia de Catalina de Aragón, toma por esposa a Ana Bolena, que fue su segunda esposa. No es la esposa con la cual él va a terminar su vida, porque incluso Ana Bolena él la manda a decapitar, o sea, le manda a que le corten la cabeza. Y luego sigue así sucesivamente casándose hasta con 6 esposas. Tuvo Enrique VIII. Y esta es una de las, digamos, de las causas por la cual la iglesia católica, porque era iglesia católica igual, obediente al Papa, con todas las mismas tradiciones de la iglesia católica, igual, todo igual de la iglesia católica, sin embargo, sucede este cisma, el rey divide la iglesia y no permite que ninguna de las personas, de los sacerdotes, de los obispos, etcétera, que pertenecían a su reinado, digamos, a Inglaterra, pudieran obedecer al Papa o tener de alguna manera algún contacto con la iglesia romana. De ahí que disolvieron también muchos monasterios que no estuvieron de acuerdo con esto, se disolvieron monasterios y bueno, pasaron una situación un poco difícil y dura porque ellos se vieron obligados a pertenecer a otra iglesia cuando ellos habían nacido en la iglesia católica y pertenecían a la iglesia católica, y de un momento a otro simplemente el rey hace la división del territorio y los que quedaron en Inglaterra tuvieron que obligatoriamente obedecer al rey Enrique VIII. Por eso cuando nosotros hablamos de la Iglesia Católica, hablamos siempre de tres ramas de la Iglesia Católica. La rama ortodoxa, que ya hemos hablado bastante de ella, la rama anglicana, que es la que estamos tratando hoy, y la rama que somos nosotros, de la Iglesia Católica Romana, o sea, la de ritos romanos. Entonces, Iglesia Romana, Iglesia Ortodoxa, Iglesia Anglicana, son las tres ramas de la iglesia fundada por Jesús desde el principio, que se fracturó de alguna manera por situaciones obviamente que pasaron, pero que forman parte por eso se llaman iglesias, porque fueron fundadas por Jesús, no son sectas, nadie
Nadie se fue de la iglesia a fundar algo nuevo, sino que simplemente lo que hicieron fue un cisma o una ruptura, ¿verdad? Una ruptura. Ellos quedaron con todo lo que teníamos en la Iglesia Católica, los 7 sacramentos, quedaron incluso con toda la tradición anterior, con la liturgia. Si ustedes ven una misa episcopal o anglicana, ustedes se van a dar cuenta de que es una misa muy, pero muy parecida a la misa católica. Ellos son muy abiertos en el sentido de que para ellos, por ejemplo, si algún sacerdote, en este caso algún sacerdote de ritos romanos, acude a una de sus iglesias, pues muy bien puede también celebrar con ellos, incluso algún protestante puede hacerlo. Es interesante porque ellos, hay una frase de los anglicanos que dice, nosotros somos católicos, pero no romanos. Somos protestantes, pero no evangélicos. Y esto es interesante porque cuando dicen ellos, esto están dando un poco lo que es la identidad de ellos. Ellos dicen, nosotros somos católicos. O sea, ellos se consideran católicos porque obviamente formaban parte de la Iglesia Católica desde el principio, desde el año 33 de la muerte de Jesús y la resurrección. O sea, de la fundación de la Iglesia. Sin embargo, ellos dicen, católicos, pero no romanos. O sea, ellos se consideran católicos, pero no perteneciente a nuestra Iglesia Católica Romana, que es obediente al Papa, ¿verdad? Y que tiene una estructura muy, muy particular. Y ellos dicen, y somos protestantes, pero no evangélicos. O sea, ellos son protestantes porque obviamente ellos protestaron contra la iglesia católica y se consideran protestantes, pero no son evangélicos. No son los protestantes del movimiento luterano. Entonces, de hecho, yo no los consideraría tan protestantes, porque más bien son cismáticos, no son protestantes, porque el protestante es que eh, se va absolutamente de la iglesia católica para fundar una iglesia nueva. Ellos simplemente son sectarios, o sea, hicieron un cisma, dividieron la iglesia. Por lo tanto, yo no los llamaría protestantes, pero hay una frase de ellos muy interesante que dice así, somos católicos pero no romanos, protestantes pero no evangélicos. Entonces, esta es una iglesia mayoritaria aquí en los Estados Unidos, la iglesia episcopal. Es muy fuerte, es una iglesia muy fuerte, porque acuérdense que los conquistadores en Estados Unidos que vinieron de Inglaterra, vinieron a evangelizar con las tradiciones de la iglesia anglicana, que obviamente los Estados Unidos, en la medida en la cual fue creciendo y desarrollándose como nación, no aceptaron el nombre anglicano y le colocaron el nombre episcopal para diferenciar. La iglesia anglicana es de Inglaterra. La iglesia en los Estados Unidos se llamará episcopal. Hicieron ese cambio, pero si ustedes buscan las tradiciones, la realidad es que es la misma iglesia. O sea, la iglesia anglicana y la iglesia episcopal son las mismas. Ustedes recordarán un famosísimo sacerdote católico, que si yo les digo el nombre seguramente se acordarán de él, sobre todo las personas que son muy aficionadas a la televisión católica, se recordarán del famosísimo padre Alberto Coutier. Bueno, el padre Alberto Coutier, para los que lo conocieron, que obviamente era sacerdote aquí en Miami, el padre Alberto Coutier, que por cierto es también compaisano mío, es cubano, él era sacerdote católico, muy famoso por las intervenciones que hacía en la televisión. Incluso él tenía un programa que es más o menos parecido como un show, pero con un contenido cristiano, sobre todo para orientar a familias, las familias que tenían dificultades relacionales con los hijos, las parejas, etcétera. Él tenía un programa que era muy interesante. Sin embargo, el padre Alberto Coutier se enamora de una mujer y como la Iglesia Católica, ustedes saben,
por el voto de castidad o el voto celibatario o el celibato, no acepta los sacerdotes casados. Él entonces, después del escándalo, porque en realidad fue un escándalo en la playa, encontrado con una mujer, el padre Alberto Coutier se convierte en episcopal. Y el paso fue muy interesante porque de hecho él mismo comenta, dice, yo no cambié de religión, cambié de iglesia. Y esto es importante que nosotros lo sepamos y obviamente tienes razón, no cambia de religión, es la misma religión cristiana, es la misma tradición católica, solamente que él va a pertenecer a otra iglesia, a la iglesia episcopal. De hecho, entre la iglesia anglicana o episcopal, llamémosla anglicana, que fue la original, después la episcopal fue la rama americana de la iglesia anglicana, pero llamemos anglicana. Entre la iglesia anglicana y la iglesia católica no hay muchas diferencias, bien pocas. De hecho, hay mucha interacción. Si dos personas, dos sacerdotes, pongamos así, un episcopal y un católico se sientan a hablar, por lo menos el 95% de las cosas que creen van a estar de acuerdo y van a ser iguales. Por lo menos el 95%. Sin embargo, hay un 5% que obviamente no estamos de acuerdo, pero es lo mínimo. No es igual que dialogar con los evangélicos, donde sí hay una diferencia bastante notable. El padre Alberto Coutier habla de este cambio, ¿verdad?, a la iglesia episcopal con un interesante tono, porque él dice, no he cambiado de religión, solamente he cambiado de iglesia, porque incluso la iglesia episcopal tiene el mismo credo. Si ustedes van a buscar el credo de la iglesia episcopal y el credo de la iglesia católica, es el mismo, porque acuérdense que ya habían pasado la iglesia una sola antes de la división entre, ¿verdad?, los ortodoxos, anglicanos, etcétera. La iglesia católica ya tenía un credo, el credo que habían edificado en Nicea y Constantinopla. Se recuerdan que les hablé del concilio de Nicea y el concilio de Constantinopla, que fueron dos concilios que ayudaron a construir lo que son los postulados de fe. El credo que rezamos en la misa es el mismo. El mismo. La misa es prácticamente la misma. Hay algunas diferencias. Ellos obviamente no tienen la obediencia al Papa como nosotros la tenemos. Ellos simplemente tienen una comunión con el obispo de Canterbury, una comunión en el sentido de que están unidos a la fe de él, están unidos a la estructura más o menos de la iglesia de Canterbury, pero sin embargo cada obispo puede ser autónomo. De hecho, cuando empezaron ellos a aceptar la ordenación de mujeres, que es una de las diferencias que tenemos con ellos, no todos los anglicanos aceptaron la ordenación de mujeres. De hecho, una de las últimas diócesis en aceptarlo fue el obispo de Canterbury, uno de los últimos obispos en aceptarla. ¿Por qué? Porque la ordenación de mujeres para la iglesia anglicana, para algunos resultó ser algo muy innovador, algo muy nuevo, algo muy positivo. Sin embargo, para otros no, para otros decían, estamos acabando con la tradición, estamos acabando con la tradición que siempre hemos aprendido, que es que cada quien tiene su propia vocación, pero la vocación sacerdotal, Jesús elige 12 hombres para ser obispos. Sin embargo, la iglesia anglicana, por este movimiento, digamos, un poco reformador, un poco, ¿cómo decirle?, innovador, nuevo, etcétera, ellos introdujeron la ordenación de las mujeres. Otra de las cosas que también ellos aceptan y que es un poco diferente a la iglesia católica, eso es la ordenación de obispos.
Los obispos para ellos pueden ser mujeres también, pueden ser mujeres. Incluso la ordenación de sacerdotes pueden ser casados. Entonces hay una diferencia bastante grande en la concepción del ministerio. Pero en cuanto a la fe, en cuanto a los sacramentos, permanecemos prácticamente iguales, por lo tanto la diferencia no es muy grande. De hecho, hay una interacción muy interesante. Saben que el director espiritual del obispo de Canterbury, que prácticamente es como si fuera el papa para ellos, pero no es el papa porque no es la figura más importante. Fíjense que cuando empezaron a ordenar mujeres, no empezaron por la diócesis de Canterbury, empezaron por otras diócesis. Los obispos iban aceptando poco a poco hasta que al final acepta toda la comunión anglicana, acepta la ordenación de mujeres, o por lo menos en su mayoría. Y eso fue lo que poquito a poco en las diferentes diócesis fue ayudando a que comenzaran a aceptar algo así de novedoso. Igual también la ordenación de hombres casados, pero eso ya lo tenían antes porque eso también estaba en la Iglesia Católica. O sea, cuando ellos se dividen, cuando la Iglesia Anglicana se divide de la Iglesia Romana, ¿verdad? Que somos nosotros, toda la Iglesia Universal tenía sacerdotes casados. Igual la Iglesia Ortodoxa, que en la actualidad todavía sigue teniendo. Quienes único cambiamos fuimos nosotros, los católicos romanos, que sí introdujimos lo que es la promesa de celibato para los diocesanos y el voto de castidad para los religiosos, que ya es algo obviamente más antiguo, porque la castidad es desde la creación de las órdenes, de las órdenes monásticas. Sin embargo, el celibato para los diocesanos es algo más reciente, que cuando se dividieron estas iglesias no existían, por lo tanto ellos siguieron de la misma manera, porque fíjense que ellos se quedaron con la misma doctrina de antes, de cuando estaban con el Papa, porque ellos al no tener Papa, ellos no tienen una renovación de, digamos, una renovación de dogmas de fe. Por eso es que ellos en la actualidad no están obligados a creer en la Inmaculada Concepción, ni tampoco en la Asunción de María. Ellos dicen que todas estas son cosas nuevas que dictó un papa determinado, pero que ellos no tienen que creer obligatoriamente. Ahora, ¿eso quiere decir que no la crean? No, hay algunos, hay muchos anglicanos que creen en la Inmaculada Concepción de María y creen también en que María fue asunta al cielo, en la Asunción. Pero acuérdense que estos son dogmas más recientes, son dogmas del Papa Pío IX, la Inmaculada Concepción de María. Entonces, vamos a ver que dentro de la historia de la iglesia, ellos perdieron toda la concepción de los dogmas y por lo tanto el celibato ya obviamente ellos no estaban con la Iglesia Católica cuando la Iglesia empezó a exigir el celibato para todos los sacerdotes, tampoco estaban en la Iglesia Católica cuando el Papa Pío IX proclamó el dogma de la Inmaculada, el dogma de la Asunción, etc. Ahora, ellos dicen, no es que no creemos, es que no estamos obligados a creer. O sea, hay anglicanos que sí creen en la Inmaculada Concepción de María, algunos anglicanos que sí creen en la Asunción, pero ellos no están obligados a creer, es lo que ellos dicen. No estamos obligados a creer, podemos creer, hay algunos que creen, pero no estamos obligados a creer porque en la iglesia anglicana tomó una visión un poco, digamos, como al estilo inglés, que es muy, ¿cómo diríamos? Muy autónoma, en el sentido de que si alguna diócesis pues, quiere introducir algo, pues puede tranquilamente introducir algún tipo de disciplina, etcétera. Y los dogmas, pues también, ninguno en la iglesia anglicana va a decirle a un anglicano, no, tú no puedes creer en la Inmaculada. Sí, ellos pueden creer en la Inmaculada y seguir siendo episcopales o anglicanos. Sin embargo,
la obligación no la tienen, que por ejemplo nosotros los católicos sí, nosotros creemos en los dogmas y los dogmas establecidos por la Iglesia Católica. Entonces nosotros sí tenemos la obligación, ellos no. La iglesia de ellos es también un poco más, ¿cómo diríamos? Como más democrática. Porque, por ejemplo, los fieles en las iglesias episcopales pueden elegir sus propios pastores. Sin embargo, la Iglesia Católica no, porque acuérdense que la Iglesia Católica es una iglesia con un gobierno piramidal. ¿Y a qué me refiero a un gobierno piramidal? Me refiero a que es como si fuera una pirámide donde encima está el Papa y después van viniendo los cardenales, obispos, sacerdotes, laicos, etcétera. Y obviamente hay una jerarquía. Sin embargo, ellos no consideran la jerarquía, consideran que cada uno de los obispos tiene su importancia en su propia diócesis y cada quien tiene su importancia en el lugar donde Dios lo ha colocado. El director espiritual del obispo de Canterbury es un jesuita, para que ustedes vean que ellos aceptan mucho también de la Iglesia Católica, aunque no pertenecen a la Iglesia Católica, y tampoco dejan que el Papa rija la iglesia anglicana, porque acuérdense que la iglesia anglicana depende del rey de Inglaterra. Sin embargo, ellos tienen muy buena relación con el Papa. De hecho, el Papa ha tenido también en múltiples ocasiones, coloquios con el obispo de Canterbury para ponerse de acuerdo en algunas cosas importantes. Y de allí, obviamente la iglesia católica también tiene muy buenas relaciones con la iglesia anglicana. Pero la iglesia anglicana, por ejemplo, el obispo de Canterbury tiene su director espiritual, que diríamos como si fuera un confesor, su confesor, es un jesuita, y es un jesuita católico. Entonces, ellos no están en desacuerdo con que haya algunos obispos o que haya algunos sacerdotes o algunos laicos que tengan contacto, que entren en contacto o que tengan relación con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, sin embargo, nos recomienda no comulgar y no acudir tampoco a el culto de iglesias protestantes como por ejemplo la anglicana o la ortodoxa. O sea, dentro de lo posible ir a una iglesia católica. Ahora, si no aparece y no hay posibilidad, entonces la iglesia católica dice, bueno, sí, si no hay situación que no podamos ir a ninguna, no tenemos alrededor ninguna, solo tenemos una episcopal o una anglicana, pues la iglesia les dice simplemente traten de evitarlo, pero si no pueden evitarlo, pues es importante mantenerse en contacto con Dios. Yo creo que les he hablado bastante ya de la iglesia anglicana o iglesia episcopal. Quiero comentarles también de las otras sectas, para que ustedes tengan una idea, porque es importante también aprender de ellas. Vamos a ver algunas de las sectas evangélicas o, bueno, protestantes, digamos, de alguna manera, que surgen con Martín Lutero, con la Reforma Luterana, y que se van creando, ¿verdad? En la medida en la cual los hombres que tienen para ellos, ¿verdad? Para esa iglesia, la autorización de poder escudriñar las escrituras y tener una imagen o una interpretación de ella, a partir de ahí empieza entonces a dividirse la iglesia. Pero al principio, como ustedes saben, la iglesia luterana fue fundada por Martín Lutero en torno al año 1515 más o menos, 1515, 1517 en Alemania. Sin embargo, el movimiento presbiteriano, lo que se llama los presbiterianos, que también tienen mucha semejanza a la Iglesia Católica, pero claro, un poco menos, la fundó Juan Calvino en el año 1509 en Lyon, Francia. El presbiterianismo, como les digo, es bastante parecido a la iglesia católica, pero con algunas diferencias. La iglesia anglicana, fundada por Enrique VIII,
como ustedes saben, que ya les comenté, y la iglesia episcopal, que es una rama de la iglesia anglicana y fundada en los Estados Unidos por Samuel Sibury, el año 1789 en Estados Unidos, en Croton. Después, los Testigos de Jehová en el año 1854 fueron fundados por Charles o Carlos Russell en Pensilvania, aquí en los Estados Unidos, en el año 1852. Los mormones, que fueron fundados por Joseph Smith en Vermont, también en los Estados Unidos, en torno al año 1805. Los adventistas del séptimo día, que fueron fundados por William Miller, en el año 1863, en Massachusetts, en los Estados Unidos. Los pentecostales fueron fundados por Charles Fox, o Carlos Fox, en el año 1900, en Kansas, en los Estados Unidos también. Los metodistas fueron fundados por John Wesley, fueron fundados en Inglaterra en el año 1739. Después vienen iglesias más raras, como la iglesia cuadrangular, fundada por Elizabeth Kennedy en Canadá en el año 1922. Y así sucesivamente se fundan las sectas. Ahora, quiero dialogar con ustedes. Me gustaría que dialogáramos qué experiencia tienen ustedes de las sectas. ¿Conocen algunas sectas? ¿Conocen algún familiar de ustedes que participa en esa secta? ¿O ustedes la han conocido directamente a través de alguien que es de esa secta y, ¿verdad? Y es conocido de ustedes? ¿Qué podrían decir? O sea, ¿qué experiencia tienen ustedes con la secta? Y si conocen a alguien, pues, ¿qué impresión tienen? ¿Qué idea general ustedes pueden dar de las sectas? Me gustaría saber eso, ¿ya? Antes de proseguir. Buenas noches, padre. Buenas noches. Y yo tengo la experiencia de Testigos de Jehová. Trabajo en un ambiente abierto hacia el público. Entonces, lo que no me gusta de ellos es que minimizan a Jesús. No Claro. creen, lo ven más pequeño que Dios, que el Padre. Entonces, otra cosa que no hacen la Eucaristía. Y son personas muy aferradas a esa fe y quieren a toda costa, insisten en que usted o que una persona se entre en su ambiente. Exacto. A eso se llama proselitismo y fundamentalismo. Proselitismo es cuando ellos van buscando prosélitos, o sea, van buscando gente que entre a su religión, van buscando gente. Pueden ser católicos, creyentes o pueden ser ateos, pero van buscando prosélitos. Eso se llama proselitismo. Y el fundamentalismo es cuando estas sectas solamente creen en lo que ellos creen y no aceptan absolutamente a más nadie y dicen que todos los demás están equivocados. Eso se llama fundamentalismo. A ver, ¿alguien más? Otra intervención. Me gustaría escuchar. ¿Qué experiencia tienes? Padre, buenas noches. Padre, yo trabajo como profesora de aula. En los alumnos de diferentes familias hay, por decir, hay evangélicos, hay inclusive tengo una señora que es testigo de Jehová, es profesora, es colega, donde no participa en las actividades patrióticas, no participa en las actividades festivas que tenemos en el catolicismo. Y igual a su hija tiene una hijita que no le hace participar en todo. También tengo aquí una familia que son israelitas. Es muy complicado, no obedecen lo que nosotros tenemos, la clase de religión. Y nosotros en realidad invocamos bastante la religión católica, porque al niño cuando están en formación le preguntamos cómo están y ellos contestan bendecidos por el Señor.
No, y siempre nosotros estamos, es un colegio que netamente estamos inmersos en el catolicismo, pero tenemos problemas con esta clase de sectas. Hay niños en que no participan, no quieren orar. Las mamás nos dicen que por favor no les enseñemos ese raíz que se hace en la frente. Esa es la señora israelita que ni siquiera sabe que es la señal de la cruz. Es muy complicado y no sé cómo podríamos nosotros enfrentar esta desigualdad de religiones. Sí, muy buena tu intervención y sobre todo los testigos de Jehová son los más difíciles, porque acuérdense que los testigos de Jehová se guían mucho por el Antiguo Testamento, pero también tienen toda una serie de creencias suyas, porque ellos tienen la Biblia del Nuevo Mundo, obviamente escrita por Russell, que eso tergiversa la mente de la gente porque es una Biblia con textos completamente diferentes, con textos muy diferentes a los nuestros. Por eso es que ellos no aceptan la transfusión de sangre, incluso cuando hay algún familiar de ellos que está muriéndose, ellos no aceptan que sean transfundidos de sangre. Ellos no cantan el himno nacional, y esto es una cosa muy interesante porque es algo muy antiguo en los testigos de Jehová, por una cuestión de que ellos no aceptan ningún poder terrenal. De hecho, ellos no van al servicio militar, ellos no toman ningún arma en su mano, ellos no saludan a la bandera, ellos no cantan el himno nacional, porque para ellos la patria es el cielo, la patria celestial, y no nada que ver con la tierra. Por eso es que muchas de las maestras, de los maestros encuentran dificultades con este tipo de niños porque obviamente ellos no tienen la culpa. Son sus papás que obviamente les han enseñado de esa manera y se convierten después delante de los otros niños muchas veces en centro de burlas, porque nosotros sí cantamos el himno, tú no cantas el himno, nosotros sí saludamos a la bandera, tú no saludas la bandera, cosas así. Entonces yo creo que una situación un poco difícil, pero hay que entenderla desde el punto de vista de que es un niño, el niño no lo ha elegido, simplemente el papá lo ha obligado a esto. Y lamentablemente eso surge en un contexto un poco reacio a los valores patrios en los Estados Unidos. Y por eso es que en muchos países esta religión, esta secta de los testigos de Jehová no es aceptada, porque ellos no aceptan que hayan personas que eh, inculquen a sus compaisanos el hecho de no cantar el himno o de no tener obediencia por las autoridades, las autoridades políticas cuando los países desde el punto de vista terrenal se rigen por figuras políticas. De hecho, en el reinado de Saúl, como ustedes conocen, de David, de Salomón, fueron reinados completamente terrenales. Pero para ellos el único reinado importante es el reinado del reino de los cielos. Dios, minimizan a Jesús porque obviamente para ellos Jesús es simplemente un profeta, no es el Hijo de Dios, o es el Hijo de Dios, pero no es Dios. O sea, como si fuera un Hijo de Dios, como si Dios lo hubiese de alguna manera mandado al mundo, como si fuera el hijo suyo, pero el hijo en el sentido de que es menor que el padre y por lo tanto no pertenece a la misma esencia ni naturaleza y mucho menos decir que es Dios. Para ellos no es Dios. Los testigos de Jehová tienen estas situaciones bastante complejas, bastante complejas. No celebran cumpleaños, no donan sangre, no cantan el himno, no creen en la Santísima Trinidad, no se vacunan tampoco, no estudian en la universidad la mayoría de ellos, muchos de ellos tampoco toman café, por ejemplo, porque dicen que es un vicio. Acuérdense que hay mucho fundamentalismo en esta secta. Esta es una de las sectas más difíciles, más complejas, más complejas. Pero sí, hay que tratar de trabajar estos temas con mucha paciencia, sobre todo si es con niños, mucha paciencia, porque ellos no son los que lo han elegido. Y pues entender que sí, lamentablemente las sectas inculcan unas ideas muy fundamentalistas, muy tradicionalistas. De hecho, los campos de los Estados Unidos están llenos de protestantes. Y por eso son gente muy tradicionalista, muy conservadoras, ¿verdad?
Ya en las ciudades es diferente porque en las ciudades las mismas, incluso las mismas sectas, las mismas religiones también se adaptan a un ambiente más, más de ciudad. ¿Ya? Bien, ¿alguien más? ¿Alguna intervención? Sí, aló. Buenas noches. Buenas noches. Sí, aquí les saludamos desde Guatemala. No sé si nos escuchan. Sí, sí, escuchamos. Sí, no, yo quiero compartir mi experiencia, ¿verdad? Bueno, no sé esa experiencia, yo creo que es lo que yo he vivido en una religión afuera de la Iglesia Católica. Bueno, trabajamos por 7 años en una congregación fuera de la Iglesia Católica, ¿no? Pero bueno, el primer paso que me dieron a mí, bueno, me dieron una cita que es el Evangelio de San Marcos capítulo 16, verso 15, donde dice en la Reina Valera, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado se salvará. Bueno, me dijeron a mí, ¿un niño puede creer? Bueno, yo digo que no. Entonces, el bautismo en la Iglesia Católica no sirve, no es válido. Sí tiene razón, me dice el pastor, ¿verdad? Entonces, bueno, yo me bauticé, lamentablemente, pues bueno, de todas maneras después tuve que hablar con un sacerdote después lo que había pasado, pero mucho después, ¿verdad? Pero en realidad, pues ahí se inculca más que la salvación solo es a través de la fe. Ahí no hay obra, solo es por fe y sobre todas las cosas se instruye al supuestamente cristiano evangélico para atacar a la Iglesia Católica. Simple y sencillamente ahí te enseñan versículos para atacar a la Iglesia. Yo creo que el propósito es atacar a la Iglesia Católica, a sacar todos los miembros. Eso sería el propósito de fundar una iglesia, pero sobre todas las cosas, siempre lo he dicho hoy por hoy, y le digo a los hermanos separados, ¿verdad? Bueno, yo los llamo de esa manera, de que realmente el propósito es formar una congregación, es para salir de pobre, porque no hay otra manera, si no hay billete de por medio. Yo lo viví, que si yo no daba el 10% de mi salario, ejemplo, yo ganaba aquí en Guatemala 1,500 quetzales a la quincena, cada 15 días quincenal, tenía que dar el 10%, que son 150 obligatoriamente. El que no da, le estás robando a Dios. Ese es el lema. Si tú no das, le estás robando a Dios. Bueno, uno te ciegan, uno por no saber, bueno, por no escudriñar un poquito la Sagrada Escritura. Bueno, uno dice que sí, ¿no? En conclusión, pues ahí te dejan pobre. En conclusión, el propósito ahí es, mire, te entrenan prácticamente para ser un vividor de la palabra de Dios. Así no hay otra manera. Yo lo viví. Y no solo eso, pues también el ataque a los santos, el ataque a la Virgen María, los insultos al Papa, todo. Esto te lo dan todos los versículos como para atacar a la iglesia, pero yo siempre lo digo hoy por hoy, en mi forma de ver las cosas, eso es lo que el enemigo quiere, ¿no? Porque él vino a dividir, él vino a destruir, ¿no? Entonces, prácticamente yo lo veo de esta manera. A veces decimos que todo es igual, que bueno, hay católicos que dicen hoy en día, no es lo mismo, hermano, es el mismo Dios, pero yo lo veo que no es así. Yo creo que es trabajo del enemigo que hoy en día se ha levantado a destruir lo que Jesús ha dejado prácticamente, que es su iglesia, que él la fundó. Entonces, en conclusión, para no alargar tanto, ¿verdad? Eso es lo que hemos vivido. Ahí te entrenan prácticamente a atacar. No es realmente a conocer a Jesucristo, no, ahí te enseñan prácticamente a atacar. Y entonces, lamentablemente, cuando uno está ahí, uno dice, no, yo estoy en la verdad. No, ustedes es una religión muerta, no, sálgase de ahí. Yo así era. Yo cuando era católico, esa era mi forma de hablar. Pero hoy por hoy, pues le pido perdón a Dios y estoy aquí, no por bueno, si estoy aquí porque ha sido la voluntad de Dios. Y yo creo que por eso estoy aquí, porque necesito mucho más aprender realmente de una enseñanza real, no lo que yo crea. O porque, por ejemplo, allá afuera, mire, si tú ya puedes unos versículos, ya empiezan a trabajar, perdón, empiezan a predicar ya. Pero, ¿qué estamos enseñando? No, ¿cuál es la enseñanza que estamos dando a la gente? Yo creo que estamos confundiendo a mucha gente, pero gracias a Dios, pues estamos en el proceso, estamos aquí porque realmente una pregunta, padre, mi pregunta mía sería, ya que se está hablando de este tema, ¿hay salvación en cualquier lado?
o no sé, esa sería la pregunta. En conclusión. Ya. Sí, muy bien la intervención tuya. Precisamente empezando por los temas que tú tocabas, precisamente las iglesias evangélicas surgen de personas en Estados Unidos con intención. Acuérdense que, fíjense, todas las sectas que yo le mencioné, cuántas son creadas en Estados Unidos o Inglaterra, prácticamente, o Canadá. La mayoría de las sectas son creadas en estos países. ¿Y por qué son creadas en estos países? Porque acuérdense que en estos países hay siempre la mentalidad industrial, la mentalidad de la producción, y por lo tanto, muchos de ellos fundaron sectas con la intención, como el que está fundando una empresa. Como se levantó un día y fundaron la Apple, fundaron Tesla, fundaron Facebook, fundaron, qué sé yo, las grandes empresas de la actualidad. Asimismo, estos fundadores de iglesia un día se levantaron y dijeron, vamos a fundar una iglesia. Vamos a fundarla de esta manera, y ellos lo que hicieron fue, el deseo prácticamente que tenían era fundar una empresa que les diera prestigio, porque una iglesia obviamente da un prestigio delante de un grupo de gente. Una iglesia da también bienes materiales, o sea, dinero, por todo el discurso ¿verdad? Que tú comentabas del diezmo, que para ellos es obligatorio, y abusan de las personas porque dicen, si no das el diezmo te vas a ir al infierno, no te vas a salvar si no das el diezmo porque te estás robando las cosas de Dios. Y por lo tanto las personas, por más pobres que sean, pues tenían que dar el 10% de su salario, lo cual es mucho. Pero fíjense que es una copia de la sociedad americana. Y no es que estoy criticando la sociedad americana, sino que estoy prácticamente haciéndoles ver que lo que hay en la sociedad americana, que funciona muy bien desde el punto de vista social, ellos quisieron trasladarlo a la iglesia, pero que no funciona con la iglesia. Fíjense que lo del 10% aquí se cobra, pero son los taxes, son las, ¿cómo se dicen en español? Serían siempre decimos los taxes, los impuestos. En español se dicen los impuestos. Pero eso tú lo tienes que pagar al Estado los impuestos, el 10% de tu salario, porque son impuestos para el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que construir carreteras, hospitales, etcétera, etcétera. Y eso es lo que normalmente hace toda sociedad. Eso desde el Imperio Romano lo hacen todos los países, cobran impuestos a todas las personas para poder desarrollar el país. Pero esa misma mentalidad la tenían estos fundadores y quisieron fundar una empresa, y al final fundaron una iglesia, pero con la mentalidad de empresa, que cada uno de los miembros dé un 10% de su salario, porque con eso vamos a enriquecernos, y de esa manera muchas sectas se han enriquecido. Imagínense los escándalos de la iglesia Pare de Sufrir, por ejemplo, que es una de las iglesias que ha tenido un escándalo grandísimo a nivel de corrupción monetaria, pero no solo esa, piensen en todas las iglesias que se han creado en la modernidad, prácticamente las últimas, y que han tenido unos escándalos sumamente grandes. Yo creo que es importante que nosotros tengamos en cuenta que cómo fueron fundadas estas sectas, para tú darte cuenta de que obviamente no es deseo de Dios, es deseo de un hombre que se levantó un día y quiso fundar una iglesia como si fuera a fundar una empresa. Y la intención que tenía era de fundar una empresa que le diera beneficios, que le diera estatus, que le diera prebendas, posibilidades. Y lo que tú comentas de la salvación, mira, el tema de la salvación en la Iglesia Católica para nosotros siempre es un tema un poco delicado, porque no nos gusta colocarnos en el lugar de Dios. Recordemos lo que dice Jesús: con la misma vara que tú juzgues será juzgado. Entonces no podemos juzgar y decir, los que se van a salvar son los que, o los que se van a salvar son los que se van a salvar son los que Dios quiera, y los que se van a salvar son los que están en la voluntad y en la mente de Dios, de lo que Dios quiera.
Imagínense que en el pueblo romano probablemente podrían haber dicho que el ladrón, el buen ladrón, el que se arrepintió, estaba cumpliendo una condena y que se iba a ir al infierno. Sin embargo, no. Sin embargo, Jesús dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, no podemos decir quién se va a salvar y quién no se va a salvar, porque de hecho Jesús en otros momentos dice, las prostitutas, los delincuentes, los no sé qué y tal, estarán por delante de ustedes en el reino de los cielos. ¿Y por qué dice Jesús eso? Porque lamentablemente cuando nos colocamos en una posición de jueces, juzgar y decir quiénes son los que están haciendo bien, no, nosotros somos los que estamos haciendo bien, nosotros, ahí ya nos colocamos en una posición del juez y nosotros no podemos ser jueces, porque el mismo Jesús lo dijo, con la vara que tú miras te serás medido. Entonces, no nos gusta a nosotros juzgar. Ahora sí, si alguien nos pregunta, para ustedes, ¿cuál es la iglesia fundada por Jesús? Es la iglesia católica. ¿Cuál es la iglesia que está haciendo las cosas como Jesús lo ha querido? Es la iglesia católica, porque el mismo Jesús dijo, lo que aten en la tierra será atado en el cielo. Por lo tanto, lo que ate aquí en la tierra el Papa y los obispos será atado en el cielo, en el sentido de que tiene una repercusión desde el punto de vista religioso y por lo tanto nosotros creemos que estamos en el camino de la salvación porque estamos en la iglesia que fundó Jesús. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es decir nosotros, los que están fuera de nosotros, esos no se van a salvar, se van a ir al infierno, etcétera, etcétera. Yo, ni la iglesia católica tampoco, nos atrevemos a decir nada de eso porque nos convertiríamos en jueces y nosotros no podemos ser jueces. Nosotros tenemos que proclamar nuestra fe, difundir nuestra fe, pero no convertirnos en jueces de nadie, porque recuérdense siempre de eso. Con la misma vara que tú mides serás medido. O sea, en el reino de los cielos, si nosotros juzgamos aquí en la tierra, Jesús nos va a juzgar también en el reino de los cielos. Y si nosotros medimos a los otros de alguna manera, también a nosotros se nos va a medir con la misma rigidez con que nosotros estamos midiendo a los demás. Por eso no es bueno, y tampoco la Iglesia Católica se coloca en una posición de juez, sino simplemente de predicador. Nosotros predicamos la palabra de Dios, predicamos lo que Dios quiere de su iglesia, cómo Dios fundó su iglesia y cómo su iglesia quiere seguir sus enseñanzas. Y por lo tanto, si nos preguntan, ¿ustedes se van a salvar? Bueno, nosotros por la misericordia de Dios estamos haciendo todo para obtener la salvación de nuestra alma. ¿Ok? Pero si alguien nos dice, ¿y entonces quiénes se van a salvar? Bueno, eso solamente Dios lo sabe y eso solamente está en la mente de Dios. Porque a Jesús se le ocurrió y quiso salvar al ladrón, aunque fuese ladrón, aunque hubiese hecho lo que haya hecho en su vida, porque él quiso, fue su voluntad. Entonces nosotros no podemos mandar en la voluntad de nadie ni poder decir, no, porque los testigos de Jehová no se van a salvar, no se van a salvar. No, lo que sí podemos decir es que ellos no están en el camino que ha Jesús trazado para su iglesia, el camino de salvación que Jesús ha trazado para su iglesia, porque el camino que Jesús ha trazado para su iglesia está en la iglesia católica. Entonces, eso sí lo podemos decir nosotros, porque eso es algo que obviamente es claro. La iglesia católica está fundada por Jesús y está fundada con una intención. Ahora, más allá de eso, nosotros no nos tocaría juzgar, porque si no, entonces sí nos estamos colocando en una posición que no es la que nos toca, ¿verdad? Eso para responder tu pregunta, porque yo sé que mucha gente dice siempre, ¿quiénes se van a salvar? ¿Quiénes se van a salvar? Es que esa pregunta nadie la va a responder nunca, porque todo el mundo siempre va a decir, bueno, se va a salvar el que Dios quiera. Y el que Dios en su santa voluntad quiera. Puede estar dentro de la Iglesia Católica, puede estar fuera, puede ser no creyente en Dios, o puede ser creyente de una religión, de otra. No sabemos, no sabemos. Incluso no todo el que esté en la Iglesia Católica se va a salvar, porque Jesús mismo lo dijo, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que cumple la voluntad de mi Padre. O sea, hay que entender cuál es la enseñanza que nos está dando Jesús. Jesús nos está dando una enseñanza de sigue tu propio camino de salvación, busca mi palabra, busca mi voluntad y vas a estar en el camino de la salvación.
Pero no te preocupes de quién se va a salvar o quién no se va a salvar, porque eso obviamente ya no pertenece a ti, eso pertenece a Dios y a su misericordia. Hay gente que incluso, yo he conocido teólogos grandes, estudiosos, que ha dicho, la misericordia de Dios es tan grande que todas las personas se van a salvar, no va a haber ningún condenado. No lo sabemos, no lo sabemos. Nadie se puede atrever a decir eso. Hay teólogos que lo han dicho, hay teólogos que han dicho, Dios es tan rico en misericordia y su misericordia es tan grande que no va a haber ningún condenado. Todas las personas se van a salvar. Es una opinión personal, no está en la palabra de Dios, no está tampoco en la fe de la iglesia. La fe de la iglesia dice, se va a salvar el que sigue el camino de la salvación de Dios y el que Dios quiera, porque al final es voluntad suya. Dios es el que salva, no salva el hombre. Ningún hombre salva. Bueno, el único hombre que salva es el hombre Jesús, en el sentido de que es Dios y hombre, pero no parte de una visión de un hombre o de una iglesia o de un grupo, no, solamente de Dios. Y Dios es el que sabe. ¿Okay? Padre, ¿podría hablar un momentito? Sí. Sí, bueno, gracias. Estaba escuchando al hermano acá, Santo Tomás, ¿no? Ha tenido una experiencia muy particular. Yo realmente he tenido experiencias con los hermanos, con los miembros de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, conocidos simplemente por el nombre de los mormones, ¿verdad? Mi ex mujer era testigo de Jehová. Y después también he conocido a muchos hermanos de iglesias evangelistas, como le decimos acá en Argentina, ¿no? Los hermanos separados. Mi experiencia ha sido muy distinta a la de Santo. He conocido a los mormones y a los evangelistas y tengo un muy buen concepto de ellos. Son muy buenas personas, muy buenos padres, muy buenas madres. Y realmente en las comunidades en que me ha tocado estar, se preocupan por el bienestar espiritual y también temporal de los miembros de su iglesia. Es decir, por ejemplo, en una comunidad, si hay una mujer embarazada, le asignan ya 2 hermanas para que vayan haciendo el seguimiento. Si esa hermana hace todos los controles sanitarios necesarios para que su embarazo termine en buen término, y se van preparando ellos juntando ropa y cosas que le van a hacer falta al bebé cuando nazca. Y cuando ya están en la última semana del embarazo, el pastor o el obispo ya se ponen de acuerdo para hacer turnos todos los días a ver quién va a salir, porque generalmente el nacimiento no avisa, ¿no? Le puede tocar a las 2 de la mañana como a las 1 de la tarde o a las 9, nace cuando el bebé decide nacer. Entonces siempre hay alguien haciendo turno para asistir a esa hermana, para salir corriendo con el vehículo o avisarse para que pueda llevarla al hospital. Y me decía una vez un pastor, dice, un parto no te puede tomar en una comunidad religiosa por sorpresa porque te lleva 9 meses de preparación. Así que no puede haber una ignorancia total de los miembros de una comunidad de qué le pasa a esa hermana. Bueno, esas, por ejemplo, esas actitudes que yo por lo menos en mi comunidad católica no existe directamente, no hay un seguimiento a ninguna hermana embarazada ni nada. Nos falta mucho trabajo por realizar. Y bueno, y jamás, y eso lo puedo decir con un alma en el corazón, jamás he oído hablar mal de la Iglesia Católica. A lo sumo, la han ignorado, es decir, no hablan de la Iglesia Católica, ni los mormones, los testigos de Jehová, mucho menos, y los hermanos evangelistas con los que he estado, pero mucho tiempo, y participando de esos cultos, participando de los bautismos, estando muy relacionado con ellos, no hablan, no atacan a la Iglesia Católica. A mí me sorprende cuando escucho el ataque que dicen los hermanos católicos que hacen los hermanos separados. Yo, por lo menos, que he estado casi 15 años involucrado con las iglesias separadas, no lo he escuchado.
vuelvo a reiterar, a lo sumo lo ignoran, o cuando uno habla de la Iglesia Católica simplemente se ríen y cambian de tema. Es decir, no hay un ataque artero. Y con respecto al tema de los diezmos, en la Iglesia mormona no solamente le inculcan el pago del diezmo, también la ofrenda misional, la ofrenda de ayuno, porque todos los domingos se hace un ayuno todos los domingos. Y lo que y recaudan, fíjese qué particular, ¿no? Como si uno ayuna, quiere decir que no cocinó ese día. Ese dinero que se ahorra se junta para ayudar a los más necesitados de la comunidad. Entonces el hermano que ayunó da ese dinero para hacer. Y realmente es una cuestión de fe. Es una cuestión de fe porque no puede haber universitarios, médicos, ingenieros, personas que se dejen engañar tan torpemente por esta cuestión. Tiene que haber una cuestión de fe para que esa persona haga eso conscientemente. Entonces, bueno, yo quería expresar esta cuestión, ¿no? Que a veces cuando hablamos de los hermanos separados, los hablamos como enemigos de la iglesia que están atacando permanentemente y que son los anticristos. Para mí son muy buenas personas que están creyendo en eso. Equivocados, como sabemos los católicos, pero en lo que a mí me concierne no son malas personas. Y usted estaba hablando recién con respecto al tema del diezmo y tiene razón, pues si no pagamos el diezmo, si no pagan el diezmo, le están robando a Cristo. Y yo quiero compartir esto del padre Gustavo Ruiz, que está en la página web, y creo que usted también compartió de eso, de la Iglesia Católica. Dice, el dar limosna nos rescata de la esclavitud del pecado y nos trae abundantes bendiciones. Mejor aún, la limosna nos acerca más al cielo. Y la limosna se antepone a todas las demás buenas acciones, porque una persona caritativa ya posee las demás virtudes. A ver, si el diezmo, si para los hermanos separados no pagar el diezmo es robarle a Dios, acá el sacerdote está diciendo de que también estamos poniendo en juego nuestra salvación si no contribuimos con la limosna. Si yo tomo esto bien al pie de la letra, es más o menos lo mismo. No, digamos, tengo que ser generoso con mi limosna porque puedo poner en riesgo mi salvación. Bueno, ese comentario quería hacer, padre, para que no nos quedemos solamente con una visión de lo que pasa dentro de lo que es todo el concepto de las sectas y de las religiones. Eso nomás, padre. Gracias por darme el tiempo. No, y es bueno, Juan Carlos, que tú hayas hablado de esto, porque yo creo que es bueno siempre ver todas las experiencias. Cada quien tiene experiencias diferentes y sí, yo creo que ha habido experiencias positivas, como por ejemplo la experiencia tuya. Yo también he tenido y tengo amigos que son, o sea, que pertenecen a iglesias protestantes, muy buenos amigos. Y sí, obviamente la experiencia es diferente. Como también he tenido a personas conocidos que son de la iglesia, de iglesias protestantes, diferentes iglesias protestantes, y la experiencia no es muy positiva respecto sobre todo al ataque contra la iglesia católica. Pero sí, yo creo que experiencias dependen de las personas, dependen también de las congregaciones. Hay congregaciones que se dedican lamentablemente, cuando hablo de congregaciones protestantes, ¿no? Sectas que se dedican a prácticamente casi toda su predicación es en contra de la Iglesia Católica desde el inicio hasta el fin. Es como si fuera el enemigo número uno y el anticristo y el no sé qué y tal. Como hay otras que no se dedican a eso, sino que se dedican a la evangelización. Hacen también muchas obras de caridad como las que tú dices. Lamentablemente las obras de caridad que yo veo hacer en muchos protestantes casi siempre es al interno, como tú decías, por ejemplo, alguien que está embarazada o alguien que ellos quieren atraer a la iglesia, pero muy difícilmente yo los veo hacer, por ejemplo, caridad a una gente de fuera que ellos no tengan intenciones de atraer a la iglesia, como por ejemplo a veces en la iglesia católica hacen con personas que no tenemos ni siquiera intención de que pertenezcan a nuestra iglesia ni nada, son simplemente por hacer la caridad. En ellos muchas veces la caridad es
es con la intención de atraer a la persona a la iglesia. No veo tampoco malas intenciones, porque la intención de atraer a una gente a la iglesia siempre es buena, porque estamos buscando un alma para Dios, pero sí, digamos que yo creo que en las experiencias hay un arco iris muy variado de experiencias. Hay personas que han tenido buenas experiencias. Yo conozco incluso parejas que son biconfesionales, que quiere decir que tienen diferentes religiones. Por ejemplo, ella es católica, él es protestante o evangélico, o ella es evangélica y él es católico, y los he visto y conviven muy bien. De hecho, yo tengo un compañero de seminario que es sacerdote, y su padre es, yo sé que es biconfesional, no sé si es el papá o la mamá que es protestante, y el otro es católico. Y él obviamente eligió entre los dos, porque al final era hijo de los dos, eligió ser católico y llegó a ser, es sacerdote. Pero se convive bastante bien, en el sentido de que pueden convivir y respetarse la fe. Pero yo sé que no siempre es así, y yo sé que, como decía también el hermano Santo Tomás, eh, que ha habido casos en los cuales obviamente hay secta, y especialmente algunas congregaciones o algunos pastores o algunos hermanos separados, que sí, lamentablemente su relación con la Iglesia Católica no es buena. De hecho, yo les tengo que hablar de la matanza de San Bartolomé, que no fue muy buena entre la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante. Claro, lo que quiere la Iglesia ahora en la actualidad es el ecumenismo. Y el ecumenismo quiere decir que seamos todos, que estemos todos unidos. Ahora, unidos no quiere decir que nosotros nos convirtamos en protestantes o que convertamos a los protestantes en católicos. No, porque tenemos que respetar la fe de cada quien. Unidos quiere decir que, ok, si somos cristianos y nos une la fe en Dios, oremos juntos, por ejemplo, por la paz. Hagamos cosas que el mundo vea que los cristianos estamos unidos, y eso es lo que quiere el Papa. Pero no solamente el Papa Francisco, desde el movimiento ecuménico con Juan Pablo II, incluso antes con Pablo VI y Juan XXIII. Pero la idea es esa, el ecumenismo, estar unidos, pero no para convertir a nadie, porque incluso lo hacemos con los judíos también. Los papas lo han hecho con la religión judía. O sea, también que nosotros con los judíos seamos unidos y podamos hacer oraciones por la paz, oraciones en favor de la paz, y hagamos oraciones en favor del mundo, y hagamos cosas y actos, ¿verdad? Que nos hagan ver que nosotros somos creyentes. Porque los judíos también creen en Dios igual que nosotros. No creen en Jesús, pero creen en Dios, y tenemos que estar unidos, ¿no? Fíjense, la oración, ¿se recuerdan los que fueron a la celebración del Viernes Santo, que es el único día donde no se celebra misa en la iglesia? El Viernes Santo se celebra una celebración muy hermosa, muy bonita, donde la iglesia pide por los que no creen en Cristo, por por los judíos, por los que no creen en Dios, por los que creen en Dios y no creen en Cristo, por los que creen en Cristo y creen en Dios, por las iglesias separadas. Prácticamente es una oración universal, se llama así, por toda la unidad de los cristianos, y la unidad de verdad de todos los creyentes, incluso también de los no creyentes. Y yo creo que esa es la idea que tenemos que tener también nosotros como Iglesia Católica. A pesar de las experiencias que hayamos tenido, que sean experiencias negativas, que obviamente sí, hay algunos que obligan al diezmo, algunos incluso expulsan de la iglesia si no siguen las normativas de ellos. Hay algunos que si la mujer no lleva una falda larga, tiene que irse de la iglesia, y si es un hombre que toma café o fuma o lo que sea, tiene que irse completamente del líder. Entonces, hay algunas cosas que yo sé que son bien, bien como legislan demasiado sobre la vida de las personas, y yo creo que aquí es donde nos toca a nosotros como Iglesia Católica abrir nuestra mentalidad para no ser nosotros como ellos. O sea, no es que porque nos ataquen nosotros tenemos que atacar, no, no, no. No, si nos atacan, ¿cómo es que dice la frase? Hay una frase muy bonita que dice: a los mangos maduros es a los que se les tira piedras, ¿no? ¿Y por qué se les tira piedras? Porque están buenos, son mangos maduros. Entonces, si nos tiran, es porque somos mangos maduros. Entonces, obviamente, nos ven de esa manera. Entonces, no contrarrestar nosotros, obviamente, tirándole a ellos, sino fortaleciendo nuestra fe
eso sí, tenemos que fortalecer nuestra fe para que nadie nos pueda confundir, ni un ateo, ni un protestante, ni un judío, ni nadie, ni un islámico, ni nadie. Nadie puede confundir nuestra fe porque tenemos nuestra fe bien fundada y bien fuerte. Eso es importante. No sé si alguien más quiere añadir algo a a este diálogo sobre las sectas, porque bueno, aquí es que yo quería cerrar lo que es el movimiento de la reforma, porque tenemos que empezar con el estudio del Concilio de Trento, que es la respuesta a la reforma. Padre, ¿puedo intervenir? Adelante. Padre, yo tengo la experiencia de una amiga muy cercana que es católica y está en el Tao. Entonces, el Tao yo no sé si es un movimiento religioso o es una secta. En este Tao está con Buda, si no me equivoco, y considera a Jesús que es un profeta. Ellos aceptan personas de todas las religiones, entonces al parecer es como que ellos están yendo a diferentes países y tratando, no sé si de formar un nuevo movimiento religioso. Son buenas personas, visto ahí que hay en su mayoría profesionales. Entonces, mi inquietud o mi duda es cómo se relaciona la Iglesia Católica, la historia de la Iglesia con China, a donde aún no hemos escuchado sobre esto, y también con India, que ellos tienen otras religiones. Esa es mi inquietud, padre. Sí, mira, la Iglesia Católica con el taoísmo no tiene mucho que ver porque primero, la Iglesia Católica no se encuentra nunca en un lugar específico a convivir junto con el taoísmo, porque el taoísmo es incluso anterior a la Iglesia Católica. El taoísmo es del año 604 antes de Cristo y el fundador fue Lao Tse. El taoísmo no es tanto una religión, es más un movimiento filosófico. Por lo tanto, no tiene contradicción con la Iglesia Católica en el sentido de que es un movimiento filosófico donde ellos creen en esta unidad del cosmos perfecta. Buscan obviamente la meditación, la iluminación de Dios. Y bueno, junto con esto, como me comentabas también de India, la India y la China tienen religiones que son sumamente antiguas, mucho antes del cristianismo, incluso antes del judaísmo algunas. Pero no se les considera tanto una religión como más bien un movimiento filosófico. ¿Por qué no se les considera religión? Porque algunas de ellas no creen en una divinidad. Por ejemplo, el caso del budismo. El budismo no cree en una divinidad, como en un dios. Bueno, depende, porque depende también las sectas budistas que hay, porque también ellos no es que tengan una unidad muy grande, sino que hay divisiones. Igual también el taoísmo. El taoísmo, el confucianismo también, que es otra religión que viene de Confucio, también China, son más movimientos filosóficos. Y por ende, la iglesia católica no tiene una relación con ellos directa, porque incluso se han desarrollado en una parte diferente. Nosotros, como Iglesia Católica, nos desarrollamos siempre en el occidente, y cuando digo el occidente me refiero a Roma hacia acá. Estas religiones son orientales, por lo tanto no coincidieron mucho. Y de hecho, cuando la Iglesia Católica llegó a estos lugares, empezó a evangelizar, y como por ejemplo en India y en China, pero muy reciente. No es como la evangelización de Inglaterra o como la evangelización incluso del continente nuestro, que el continente americano. La evangelización de ellos es una evangelización más moderna y, por supuesto, cuando llega, conviven con las otras religiones, pero sobre todo porque muchas de ellas no son ni siquiera religiones, sino que son considerados movimientos filosóficos. Los movimientos filosóficos son diferentes a las religiones porque los movimientos filosóficos no creen en una divinidad, no creen en un Dios.
Ellos creen, ¿cómo diríamos? Como en una perfección. Ellos creen como que todo el mundo, a través de la meditación, la iluminación, se conecta con la naturaleza y con lo que les rodea, y de ahí es donde vienen también las nuevas tendencias de la nueva era, y se conecta con el universo y con lo demás y crea una unidad. Y esa unidad es una unidad perfecta. Ahí es donde viene el yin yang, que ustedes conocen muy bien, que es aquella bola que tiene mitad blanca con un puntito negro, mitad negra con un puntito blanco, el yin yang, que es esa fusión entre el mal y el bien, según ellos, ¿no? Porque el mal es la parte negra, el bien es la parte blanca, pero la parte blanca, que es el bien, tiene también parte de mal. Y el mal tiene también parte de bien, porque no es totalmente, por eso es el puntito. O sea, es como una filosofía, es diferente obviamente a la Iglesia Católica, pero convivimos porque no están en contradicción, en el sentido de que nosotros no nos interesa criticar a ese tipo de filosofía, ni tampoco a ellos criticarnos obviamente a nosotros, a ellos no les da lo mismo. Incluso hay algunos católicos que hacen ejercicios como por ejemplo yoga, que como ustedes saben, yoga es de filosofía oriental, y sin embargo hay católicos que lo hacen y no está en contradicción, porque el yoga es un sistema de meditación donde se pone la mente en blanco, se trata de ayudar a la persona a elevarse, a elevar su espíritu, pero no es un tipo de religión, es más una filosofía combinado con ¿cómo diríamos? Un estilo de vida más que nada, ¿no? Es el yoga. De hecho, hay un sacerdote jesuita hindú, bueno, indio, no sé cómo llamarle, porque el hindú es del hinduismo, él es de la India. En Italia le llaman indianos para diferenciarlos de los hindúes, porque los hindúes son hinduistas, de la religión hinduista. Él no es hinduista, él es de la India. Y este sacerdote jesuita, que prácticamente ha creado toda una combinación entre la filosofía, de la filosofía de la India, que es una filosofía basada en la meditación, etcétera. Ha creado una combinación muy interesante, que incluso él hace ejercicios de meditación que tienen el contenido es católico, pero la forma, el estilo es hindú, o sea, de la India. Es muy interesante, porque incluso es muy espiritual, muy espiritual. Acuérdense que la espiritualidad de la India es muy profunda, es muy profunda. Yo tuve compañeros en Roma de la India, y les puedo decir que eran personas sumamente religiosas, sumamente espirituales. Ellos trabajan mucho con el incienso, la meditación, etcétera, y combinan muy bien con la Iglesia Católica, porque, como les decía, no es una religión, es un movimiento filosófico que para ellos les ayuda a meditar y a encontrarse con Dios, porque no se están encontrando con Dios diferente, porque ellos no tienen, estos movimientos, la mayoría de ellos no tienen una creencia en un Dios, sino que es más bien como les decía, un movimiento filosófico que tiene ejercicios, que tai chi, que el yoga y meditación trascendental, etcétera, pero son estilos de meditación más que nada. Y este sacerdote, como les comentaba, el padre Anthony de Melo, incluso escribe libros hermosos. A mí me gusta mucho sus escritos. Hay uno que se llama La oración de la rana, que es muy bonita, que es toda, ustedes lo leen y es pura filosofía de la India, pero con el contenido es completamente católico, completamente católico. Y hay una que se llama Autoliberación Interior, que es el libro mío preferido del padre Anthony de Melo, jesuita, que combina mucho lo que es esa meditación trascendental y introyectada de la India con, con el contenido que es completamente católico. Entonces, sí, es muy importante. Claro, solo que la iglesia siempre dice, cuidado, ojo con eso, tienes que estar muy bien preparado a nivel católico
para que no cometas, ¿verdad?, algún tipo de error doctrinal, etcétera. O sea, quien, por ejemplo, hace algún tipo de meditación oriental, debe tener una formación católica profunda o hacerlo con algún sacerdote o alguien que tenga una formación católica profunda. De hecho, en la parroquia donde yo estaba en San Bartolomé, en Queens, en Nueva York, hay clases ahí en la iglesia hay una señora, una laica que da clases de yoga y se combina muy bien con la espiritualidad católica, pero tiene que ser una persona bien preparada, eso sí es importante. O sea, todo esto tiene que ser siempre una persona bien preparada, pero tenemos una relación muy interesante, no es una relación difícil, una relación tal vez un poquito más difícil con las iglesias protestantes, un poquito más difícil, pero no, absolutamente con las religiones orientales no, incluso el Papa cuando hace la oración de unidad de los cristianos, vienen los representantes del taoísmo, del confucianismo, del shintoísmo, del budismo, y vienen de todas esas regiones de la India y de China, y vienen a orar con el Papa, lo hacen en Asís siempre, no con Francisco, lo han hecho con todos los demás papas, desde el gran iniciador que fue Juan Pablo II, y han hecho desde Juan Pablo II esta gran oración de unidad por los cristianos. La hacen siempre el día de la conversión de San Pablo. Ese es el día de unidad de los cristianos, de oración por la unidad de los cristianos, y se unen generalmente, bueno, lo que nos une a todas las religiones es la oración por la paz, ¿no? Porque cada religión tiene un poquito de cosas diferentes, pero lo que nos une a todos, incluso a estas religiones de tipo oriental, es la oración por la paz. Padre, porque ellos tienen en sus casas templos y cuando una persona ingresa hacen una ceremonia especial de iniciación como bautizo? Sí lo hacen porque, como te digo, es que ellos son muy rituales. De hecho, todas estas religiones orientales son muy ritualistas, pero si tú vienes a ver, no es como un bautismo como el de nosotros, que tú entras a formar parte de una religión, sino que son como rituales que más bien están enfocados casi todos a lo que es la purificación. O sea, prácticamente te purifica, pero no como el bautismo que nosotros sabemos que te limpia del pecado original, que te hace miembro de la iglesia, hijo de Dios, etcétera. No, no es de esa manera. Son rituales más iluminísticos, etcétera. Si tú vas aprendiendo un poquito más de ello, te vas a dar cuenta de que no implica especialmente un ingreso especial como el bautismo a nivel de la Iglesia Católica, sino que son ritos más purificadores, ¿no? De purificación, como hacen los judíos cuando llegan las personas y se lavan las manos o se quitan las sandalias, más bien de una purificación así, de un sentido un poquito más externo. Muy bien. Vamos entonces nosotros bueno, a continuar, no, porque ya nos ha llegado la hora, pero bueno, ya sí quería compartirles a ustedes esta parte de las sectas, porque ya más adelante tendremos que entrar en lo que es el Concilio de Trento, que es la respuesta que da la Iglesia ante la reforma protestante. O sea, la Iglesia convoca a este concilio en el año 1545 para dar una respuesta a la reforma protestante, porque sí que la reforma protestante sacudió a la iglesia y fue bueno porque, como ustedes vieron, la iglesia medieval no iba por buen camino, y todo lo que había pasado con lo que les comentaba de la Inquisición, anteriormente las cruzadas, y también la venta de bienes espirituales, etcétera, ¿no? Entonces, la iglesia se sienta a meditar y crea en el Concilio de Trento ya, digamos que viene la iglesia reformada, una reforma muy profunda
al interno de la iglesia muy, muy importante, muy interesante a la luz de todo esto. Y es lo que quiero compartir con ustedes en la próxima clase, el Concilio de Trento. Vamos a hablar de la convocación del Concilio de Trento, vamos a hablar todo lo que se obtiene a través de este concilio que es maravilloso. Incluso a partir del Concilio de Trento se logró también la traducción de las Sagradas Escrituras, la imprenta, que también obviamente es paralelo, la creación de la imprenta, etcétera, y la propagación de la fe, y junto con ello, pues también el descubrimiento de América y la evangelización de América. O sea, vamos a hablar de Concilio de Trento, evangelización de América, en la próxima clase. Pero ahora voy a darle la bendición, porque ya nos ha llegado la hora, que quiero que sea una bendición extensiva, ¿verdad? A todos ustedes, a sus familiares, que el Señor me los bendiga mucho. Vamos a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.